Imagina que estás parado sobre una roca seca y debajo hay petróleo. No en una bolsa gigante como en los yacimientos clásicos, sino atrapado en millones de poros microscópicos, como agua en una esponja comprimida. Eso es shale oil, petróleo contenido en formaciones de lutitas, shale, o más precisamente en la práctica industrial, tight oil, petróleo en rocas de muy baja permeabilidad. Ahora, la clave. Hay petróleo, pero la roca no lo deja fluir. En un yacimiento convencional, perforás y el fluido migra hacia el pozo. En shale o tight oil, si no fabricás caminos, no sale. Ahí entran las dos tecnologías que lo cambiaron todo. Uno es la perforación horizontal. En vez de bajar recto y terminar, se perfora vertical y luego se gira para avanzar 1 a 3 kilómetros o más horizontalmente dentro de la capa productiva. Esto aumenta enormemente la superficie de contacto con la roca. Y el segundo es la fractura hidráulica o el fracking. Se inyecta un fluido a alta presión para crear microfracturas. Luego se bombea propante, arena o cerámicos que queda dentro de esas fracturas como cuñas, manteniéndolas abiertas. El resultado es que la roca pasa de ser una pared impermeable a un sistema de microcanales por donde el petróleo puede fluir al pozo. Un detalle importante para no confundirse. El shale oil, tight oil, es petróleo que produce mediante horizontalidad más fracking en rocas de baja permeabilidad, el shale gas, que es lo mismo pero gas, y el oil shale, que es el esquisto bituminoso. Otra cosa diferente es roca con querógeno, que requiere procesos térmicos para fabricar petróleo. Mucha gente los mezcla. ¿Por qué fue un boom el shale oil? Porque permitió producir en escalas en lugares como Estados Unidos, cambiando el mercado global. Más oferta, más flexibilidad y un impacto fuerte en precios, refino y geopolítica energética. ¿Qué dice la letra chica operativa? La declinación rápida. Muchos pozos pierden producción fuerte en los primeros 12 a 24 meses. Por eso el modelo depende de perforar y completar pozos de forma continua. Otros los costos y precios del break-even. Varía por cuenca, diseño de complementación, servicios y logística. La rentabilidad es muy sensible al precio del crudo. Impactos y control. Consumo de agua, gestión de flowback, produced water, emisiones, metano, sismicidad inductiva, en algunos casos, y la necesidad de alta disciplina de integridad de pozo. Si quieres una frase para recordarlo, el shale oil no se encuentra como en un lago subterráneo. Se construye creando permeabilidad donde no la había. Esto es Triangle Vision, entender el petróleo como un profesional. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, seguinos, consultanos, comentanos. Gracias.